Quiero pedirle que puedan estar puestos de pie para que tengamos la lectura de la palabra de Dios. La cual se encuentra en la epístola a los Efesios, capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 20. Tendré la lectura, usted podrá seguirme en su lugar. Leemos, la palabra de Dios dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Nos gozamos, Señor, en tus bendiciones. También elevamos nuestras acciones de gracias a ti por esta salvación tan grande de la cual nos has hecho participantes por medio de la obra de Jesucristo tu Hijo. Padre, en esta hora que hemos abierto tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu, que tú has prometido a tus hijos, nos dirija, Señor, a toda verdad, que podamos comprender lo que tú nos has revelado en esta porción de tu palabra, que podamos, Señor, aplicar estas verdades a nuestras vidas y también compartirlas con otras personas. Que tu Espíritu Santo nos transforme, Señor, por medio de tu palabra, que tu iglesia sea edificada y que tu nombre reciba toda la gloria. Es nuestra petición en esta hora. En Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden tomar sus asientos. El sermón de hoy se ha titulado Andad como hijos de luz y estará dividido en dos partes. La primera va a abarcar del verso 1 hasta el verso 7 y vamos a meditar allí este mandato de ser imitadores de Dios y de qué manera podemos obedecer a este mandato que nos hace el apóstol Pablo. Y la segunda parte, del 8 al 20, va a estar relacionada con la forma en que debemos andar como hijos de luz, que es lo que también se nos ordena. Y usted recordará que en el capítulo 4 observamos algunas evidencias de esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. En esa ocasión, capítulo antes, el contexto previo al pasaje de hoy, el apóstol Pablo advertía de que debemos cuidarnos de no andar como los otros gentiles, de no andar como el mundo anda, dice el apóstol. Ellos
perseveran en sus obras de pecado, ellos tienen una mente entenebrecida, ellos son ajenos de Dios y sobre todo tienen un corazón endurecido. Y si usted toma estas características del mundo descritas aquí, en el primer siglo para el entorno de esta iglesia de Éfeso y la traslada a nuestra actualidad, podrá ver cuán cierto es que nuestras sociedades perseveran en sus pecados, tienen una mente entenebrecida, una mente inclinada constantemente al mal. Una persona que durante toda su vida pudo haber sido honorable y respetable, puede llegar al poder de algún puesto público y ser tentado por ese poder, terminando cometiendo hechos vergonzosos. Y uno se pregunta, ¿cómo esta persona pudo haber llegado a cometer tales actos? La tentación y el pecado que el mundo ofrece está a la vuelta de la esquina, pero también nuestra sociedad es ajena a Dios y tiene un corazón tan endurecido que en estos días se debate sobre el valor de la vida, cuando un ser humano tiene vida dentro del vientre de su madre. Así que tenemos leyes para el aborto, un corazón tan endurecido que tiene disputa en cuanto a hasta qué edad debe vivir una persona, con leyes como la eutanasia, que ofrece un suicidio asistido para ancianos que ya no son productivos para la sociedad, o para personas, individuos que por alguna enfermedad de nacimiento o adquirida durante su vida ya no representan un beneficio para nosotros. Endurecimiento de corazón, mente entenebrecida, ajenos de Dios. Cuán cierto es lo que la Biblia nos habla del mundo, y Pablo dice, eviten andar como ellos. Ustedes han sido librados de todos estos pecados, ustedes han sido llamados a despojarse, a desvestirse del hombre de pecado y revestirse ahora con el nuevo Cristo, creado en santidad por Dios. Es el proceso de la regeneración al que el creyente ha sido llamado. Y en esta recreación, dice Pablo en el capítulo 4, debemos andar en verdad, no permitir que la ira dirija nuestros pensamientos y nos lleve a pecar, no prestarnos para ser instrumento de Satanás. Usted lo puede leer en el capítulo 4. Y sobre todo a huir de toda práctica pecaminosa que sea un estorbo para la piedad en nuestras vidas. Y esto continuará también en el capítulo 5, este llamado a huir de toda práctica de pecado. Así que podemos ya entrar con este breve resumen a los versos 1 al 7, donde vamos a notar en este primer punto, este llamado a ser imitadores de Dios. El verso 1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y este mandamiento que nos da el apóstol aquí prosigue de esta exhortación que les mencioné en el capítulo 4, a andar de una manera digna como conviene a hijos de Dios. Así que a manera de conclusión, recuerden que en el original el pensamiento del escritor no está dividido por capítulos y versos como tenemos nosotros hoy. Así que en la línea de pensamiento él llega a esta conclusión. Por consiguiente, eviten andar como el mundo y sean imitadores de Dios. Y la pregunta es, ¿puede acaso el creyente imitar a Dios? Nosotros, criaturas hechas del polvo, pecadores por naturaleza, con todas las capacidades para desenfrenar nuestra mente y nuestro corazón, si Dios no quitara los límites que nos tienen sujetado. ¿Podemos nosotros imitar al santo y eterno Dios Todopoderoso? ¿Es posible eso? Cuando vemos las Escrituras, Isaías tuvo una manifestación del trono de Dios allí en el capítulo 6, y su reacción no fue, ¡yeah! Seré como Él, sino que todo lo contrario. Él gritó diciendo, ¡ay de mí, que soy muerto y mis ojos han visto al Rey! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí!, gritó él.
al tener esta imagen de la majestad y santidad de Dios, ¿qué tan santo es Dios que los ángeles que están directamente al servicio de Él no pueden ni siquiera verle? Por eso tienen alas que cubren su rostro. ¿Será entonces posible que nosotros, criaturas rebeldes a la voluntad de Dios, podemos imitarle a Él? Porque Pablo dice, sean imitadores de Dios. En su diálogo, en el libro de Job, Zofar, uno de los tres amigos, le dice esta gran verdad a Job: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo le conocerás? ¿Podemos nosotros, criaturas mortales, conocer al incomprensible creador de todas las cosas e imitarle? Y aunque parece algo imposible para nosotros, sin embargo el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, nos manda a la iglesia de Éfeso a que sean imitadores de Dios, y con implicaciones también para nosotros. Y Pablo provee las razones que hacen posible que personas mortales y pecadoras, finitas en pensamiento y acciones, puedan cumplir este mandato. Él dice: ustedes son hijos, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora sí hay una gran distinción. Hay una nueva naturaleza que se nos ha conferido. Hemos sido hechos hijos de Dios, algo imposible para nosotros por nuestras capacidades. Todo el libro de Efesios está hablando de esta unidad eterna en Cristo Jesús, que inicia con este acto de recreación del Dios Trino, cuando el Padre Todopoderoso decide elegir a quienes salvar, ofreciendo a Cristo como el camino de salvación y a su Espíritu Santo como sello y garantía. Así que no hay un propósito más grande para el creyente que imitar a su Padre Celestial. Sé imitadores de Dios. El propio Dios garantiza esto. Él dice en Efesios 2 que Él ha preparado buenas obras para que andemos en ellas, para que cada día seamos formados más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo, para andar en obras dignas de hijos de Dios. Así que por consiguiente, si esta es una obra del Dios Trino, tiene sentido de que esta obra prospere. Así que todo creyente genuino progresará de manera positiva en su santificación, crecerá en su santificación, en su vida de piedad y en su pureza. Tiene esta garantía de que el Espíritu Santo está en él haciendo esta obra de recreación. Ser imitadores de nuestro Padre Celestial. Así que podemos concluir en esta parte, en este verso, de que no hay un creyente convertido genuinamente que esté pasivo o estático en su condición de hijo de Dios. Nadie puede decir que ha sido salvado, pero que sigue viviendo de una forma mundana. Nadie puede decir que es un hijo genuino de Dios, pero que sigue disfrutando de los mismos pecados de los cuales Dios lo libertó. Nadie puede decir que ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo y tener los mismos modales y lenguajes vulgares que tenía en el mundo. Nadie puede decir que es parte del cuerpo de Cristo y seguir pensando de manera mundana. Nótese lo que dice Pablo en Efesios 4, 22 al 24, el capítulo anterior. Él dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de un nuevo hombre, creado por Dios, creado según Dios, en la justicia y la santidad y la verdad.
Y esto, mis hermanos, no ocurre eventualmente o parcialmente. No ocurre a los creyentes más distinguidos o a los que buscan con más fervor la piedad, sino que ocurre en cada persona que ha sido elegida por el Padre para ser hecho hijos de Él. Entonces, ¿es posible que seamos imitadores de Dios? La respuesta es sí. Aunque parece que somos reducidos a la nada ante la majestad y la omnipotencia de Dios, sí podemos imitarle, sí podemos actuar como nuestro Padre, ser semejante a Él por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El propio Cristo dijo unas palabras muy relacionadas a esto en los Evangelios. Él dice: pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y note lo que él agrega allí en Mateo 5:44, en ese sermón del monte. Él agrega: haciendo estas cosas, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que aún Él, dice Jesús, hace salir su sol sobre justos e injustos. Así que cada uno aquí presente debe hacerse la pregunta si es un imitador de Dios. Si anda usted en obras dignas, obras que evidencian que usted es un verdadero hijo de Dios. O vaya más al fondo y pregúntese si, ahora que este año ya casi termina, si usted verdaderamente se ha despojado de ese viejo hombre de pecado, si usted está revestido en este nuevo hombre creado por Dios en santidad y verdad para que sus hijos anden. Y en los siguientes versos Pablo va a proveer una ayuda que tiene el propósito de encaminarnos a esta tarea de imitar a nuestro Padre Celestial. Observemos aquellas cosas que debemos dejar en primer lugar. Vemos en el verso 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Así que lo primero que debemos hacer es no andar en inmoralidades. Y es interesante que Pablo señala que la forma en que podemos imitar a Dios inicia tomando acciones severas en nuestra vida contra el pecado, contra cualquier inmoralidad. Y la primera que aparece en esta lista es el pecado sexual de la fornicación. Y es que debemos decir que el sexo es una de estas herramientas o recursos que Satanás utiliza con gran poder para hacer tropezar al creyente. El sexo no es malo, es un don de Dios, pero es una herramienta que en manos de los hombres caídos es provechosa por Satanás. ¿Y por qué es tan dañino en la vida del creyente? Bueno, la tentación sexual inicia con una pequeña y sutil propuesta, con ese anuncio en internet de que haga clic y acceda a estas páginas indebidas, con esa pequeña fotografía en Instagram de aquella chica o chico que te lleva a ver más. Inicia sutilmente con ese pequeño chiste de doble sentido que puede o no puede comprenderse de una u otra manera. Inicia con el voltear de la mirada levemente, con un pequeño pensamiento. Es tan sutil. Son esas pequeñas zorras que se meten en los pequeños huecos para destruir el muro, para destruir nuestra santidad. Así que la tentación sexual no escatima en tentar a todos los creyentes, sean cual sea su condición, desde los más ancianos en la fe como los recién convertidos, desde aquellos que sirven como ministro del Evangelio o como diáconos o líderes, como aquellos que llegan por primera vez
al cuerpo de Cristo, no escatima en presentarse como una opción para hacer caer al creyente. Y uno de los más terribles o las más terribles consecuencias es que este pecado tiene esa virtud, si puede haber una virtud en el pecado, no sé si me entienden, de ser complacivo para el hombre, de satisfacer cierto deseo en nosotros que nos lleva a la destrucción. Crea esta falsa satisfacción personal que nos lleva a pecar contra Dios. ¿Quiénes escapan de esto? Ningún creyente escapa, como ya he dicho. Aunque el texto habla de la fornicación y lo podemos aplicar directamente a los solteros, se aplica también a los casados, a los viudos. No hay que escatimar. Como hemos visto, puede ser tan sutil que no nos daríamos cuenta. Puede ser esas pequeñas caricias que se dan los solteros ante el matrimonio, cuando todo afecto sexual ha sido por Dios establecido solo para los esposos. Puede ser también para el matrimonio que está llevando relaciones sexuales de maneras pecaminosas. Aún dentro del propio matrimonio se pueden cometer hechos deshonrosos en la manera de gozarse de este don sexual que Dios ha dado. Pablo dice que no conviene a los hijos de Dios estar involucrados en estos terribles pecados, ni en los sexuales, ni en los inmorales, ni en la avaricia. Así que si cada creyente está de verdad seriamente involucrado en ser un verdadero imitador de su Padre, significa que ni siquiera estaría tomando como una consideración algunos de estos pecados que él enumera aquí. No habría problemas entre el cuerpo de Cristo, no habría ningún tipo de avaricia, ni truanerías, ni engaños, como menciona Pablo aquí, si cada creyente seriamente actuara como un imitador de su Padre Celestial. Que cada miembro de Balboa, cada persona aquí presente, tomara este firme compromiso de imitar a Dios. Sería maravilloso para cualquier iglesia tener creyentes que de verdad abrazan este compromiso. Ellos abundarían en las obras de gracia, porque ni aún, dice Pablo, se debería mencionar entre nosotros estos pecados. Otra forma en que imitamos a Dios es cuidándonos de hablar impiedades, versos 5 en adelante, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues imitadores, no seáis pues partícipes con ellos. Así que observamos que Pablo nos dice que también debemos imitar a Dios al cuidarnos de lo que hablamos, de las cosas que salen de nuestra boca, de los temas de conversación. Cuidémonos de hablar de cualquier tipo de inmundicias, dice el apóstol, aquí presente. Y es interesante que Pablo es enfático al señalar que todos aquellos que perseveran, es decir, que están involucrados en un estilo de vida, de prácticas pecaminosas como la fornicación y muchos otros pecados que él menciona aquí, dice, no heredarán el reino de los cielos. No son hijos de Dios, dice Pablo, no son parte de la iglesia, no tendrán un lugar en la patria celestial. Y vemos que eso es algo que nosotros debemos denunciar. Regularmente la iglesia ha sido muy enfática en denunciar los pecados sexuales, enfatizándonos en la homosexualidad, el lesbianismo, la pedofilia, aquellos que ahora practican los transgéneros y el adulterio y demás. Pero dentro de esta gran lista están toda y cada una de las inmoralidades sexuales.
El propio Pablo en Corintios lo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y note la lista, capítulo 6 de 1 Corintios 9 al 11. Él dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de los cielos. La lista no se limita a ciertos pecados escandalosos. Todo pecado en el cual una persona esté involucrada y sea parte de su estilo de vida es una clara señal de que no pertenece al pueblo de Dios, no va a heredar el reino de los cielos. Así que para ser imitadores de Dios, lo primero que debemos hacer en el sentido de estos primeros versos es no tolerar el pecado en nuestras vidas. Porque somos tan rápidos en no tolerar el pecado de otros. No, que va, este hermano anda de esto a aquella manera. Pero el primer paso para imitar a tu Padre Celestial, para que lo imitemos, es no tolerar el pecado en nuestra propia vida. Desechar todas las obras de la carne. Debemos proponernos a andar de forma digna como hijos de Dios. Así que quitamos de nuestra vida toda secuela o residuo del viejo hombre y debemos correr al revestirnos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Es el primer paso para imitar a nuestro Padre Celestial. Así que si en este proyecto de imitar a Dios se hace necesario cortar con aquellas cosas que se oponen a agradar a Dios en nuestras vidas, si tenemos que cortar con relaciones de amistad, relaciones familiares que tienden a llevarnos al pecado, hermanos, ¿qué decisión hay que tomar? ¿Toleraremos eso? No, hermanos, hay que cortarlo. ¿Qué tan drástico es esto? Usaré las palabras de Cristo. Si una mano te es ocasión de pecar, córtala de ti. Y si un ojo te es ocasión de pecar, quítalo de ti. Porque te es mejor entrar al reino de los cielos sin uno de estos miembros que irte al infierno en tu cuerpo completo. He parafraseado el texto bíblico. Así que tenemos este gran propósito de andar como hijos de Dios, de imitar a nuestro Padre Celestial. Significa que todas aquellas cosas que están ocasionando un conflicto en que nosotros cumplamos con este mandato deben ser quitadas de nosotros. ¿De qué te sirve mantener tu amistad y conservar el beneficio de toda tu familia si al final te pierdes? ¿De qué sirve preservar todas estas cosas materiales que te inducen a pecar si al final te pierdes? Creo que anteriormente lo he dicho, no hay cristianos a medias, no hay personas medias salvas o casi salvas. No hay quien casi entra al reino de los cielos. Hay quienes completamente se van al infierno y quienes completamente entran al reino de los cielos. No hay términos medios para con Dios. ¿Qué cosas son las que impiden que cumplamos nuestro mandato de imitar a Dios? ¿Será el celular, la computadora, la televisión? ¿Qué instrumento de Satanás o Satanás utiliza para estorbar tu diario vivir, para estorbar tu caminar en santidad, para inducirte a pecar, para hacerte tropezar con la tentación, para hacerte caer y arrastrarte a la oscuridad del pecado? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está en tu vida que impide que puedas imitar a tu Padre? Si lo has identificado, córtalo de tu vida. Nadie se ha muerto por no tener un celular. Y tu celular no te va a acompañar al cielo, ni ningún otro artefacto. Tu salvación es lo más importante. Tu santidad como hijo de Dios es la mayor prioridad en tu vida. Imitar a tu Padre Celestial es el llamado más sublime que hemos recibido. Quitemos de nuestra vida todo aquello que impide que cumplamos con este mandato. Y aunque sabemos que en esta vida no seremos libres completamente del pecado, sino hasta que seamos glorificados,
Sin embargo, si hay algo que podemos hacer, y es quitar cualquier cosa que provea combustible para la tentación que nos lleva a caer. Eso está a nuestro alcance. Cuando leemos el Génesis nos encontramos con el relato de José, mayordomo en la casa de Potifar, todas las cosas bajo su autoridad excepto una, la esposa de Potifar. Y cuando ella llega a tentar, nada de la autoridad o posición que este joven hebreo poseía valió nada para él. Él prefiere huir del pecado y ser echado a la cárcel, maltratado como un violador, antes que, en palabras del mismo, pecar contra Dios. Si esa fuera la actitud de cada creyente, si de verdad cada uno de nosotros tomara en serio esto de ser hijos de Dios, de imitar a nuestro Padre, ¿qué sería de nuestra iglesia? ¿Qué sería de nuestra familia? ¿Qué sería de tu vida? Quitemos de nosotros todo lo que provea combustible al pecado, todo lo que incite la tentación. Así que hagamos un pacto con nuestros ojos de no ver cosas inmorales. Hagamos un pacto con nosotros mismos de no hablar cosas que no convienen, de huir de conversaciones vanas, como dice el apóstol. Hagamos un pacto de no frecuentar lugares que nos lleven a ser tentados. Y procuremos imitar a nuestro Padre. Y tenemos esta gran garantía de que como hijos de Dios, Él ha dado su Espíritu que nos va a fortalecer, que nos va a respaldar, que nos va a guiar a ser conformados más como hijos de Dios. ¿Y cuál es el propósito entonces? Dice Pablo que debemos andar como hijos de luz. Y note este contraste entre la luz y las tinieblas. En la cultura hebrea esto era bien importante. La luz representaba a Dios. Por eso vemos en su doxología que Dios alumbre su rostro sobre ti. Era la mayor bendición para un judío percibir de parte de Dios esa mirada, esa certeza de que Él está mirándonos, que su resplandor está sobre nosotros, que hemos sido iluminados por el Padre, en contraste con la oscuridad que representa las obras del maligno. Y el llamado de Pablo, conociendo muy bien esto, dice que andemos como hijos de luz. Verso 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, en otro tiempo eras oscuridad, mas ahora sois luz en el Señor. No una luz por mí mismo, no una luz producto de mis capacidades, de mi oración de fe, de mis pactos y decretos con Dios, no. Una luz porque Dios te ha alumbrado de acuerdo a su gracia. Por consiguiente, andad como hijos de luz. Toda la epístola de Efesios, Pablo ha dejado en claro esta maravillosa obra de redención y salvación, en donde toda la Trinidad, cada uno de ellos está seriamente involucrado, con el Padre eligiendo, el Hijo haciendo posible la salvación mediante su obra de sacrificio en la cruz, y el Espíritu Santo aplicando esta salvación y sellando y confirmando a cada creyente. Con un propósito: sacarnos de las tinieblas y hacernos hijos de luz. Él dice claramente, en otro tiempo, verso 8, eran tinieblas. Note el tiempo en que se da el verbo de que ha sido una obra ya concluida, ya no son más tinieblas. Ustedes han sido sacados de allí, han sido renovados en mente y en su corazón y en su estilo de vida, para ser ahora un hijo de luz en el Señor. Así que si ha sido verdad que hemos sido rescatados de la oscuridad de nuestro pecado, si es verdad que la luz del Evangelio ha resplandecido sobre cada uno de nosotros, si es verdad que nuestros corazones y nuestra mente han sido renovados por la obra del Espíritu Santo, si es verdad que
hemos sido hechos hijos de Dios para ser miembros de su familia, como dice Pablo, si es verdad que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos un miembro allí de esa iglesia gloriosa, entonces debe ser verdad que vivimos y andamos como hijos de luz. Esa debe ser la conclusión lógica, si estas cosas son una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Así que usted debe preguntarse si anda como un verdadero hijo de Dios, si anda en la luz. ¿Cómo es su andar en su trabajo? ¿Cómo es su andar en la universidad para quienes aún estudian, o en su vecindario, o entre sus familiares no creyentes y creyentes también? ¿O será que usted se viste de un buen cristiano, hijo de luz, cada domingo, para luego de vestirse de lunes a sábado como un hijo de las tinieblas? En tal caso, usted no es ni siquiera un poquito de hijo de Dios. El hombre pecador ama las tinieblas, se deleita en la oscuridad. Su mente y su corazón desean las cosas pecaminosas, se regocija en ello. En contraste, los hijos de Dios aborrecen todas las obras del pecado, mortifican el pecado en su vida, luchan contra el pecado cada día, desean, y no un deseo opcional, un deseo genuino y fervoroso de crecer cada día en santidad, de ser más como Cristo, de imitar más al Padre, de abandonar aún eso de pecado que hay en su vida, de tener un testimonio visible de que son hijos de luz. Y la iglesia del primer siglo, en Hechos 2, nos da esta breve evidencia de cómo esto es una realidad en un cuerpo eclesiástico cuando todos allí andan como hijos de luz. En el verso 43 al 47 se nos dice, en el capítulo 2 de Hechos, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Notamos en primer lugar que esta iglesia andaba en el temor de Dios, un temor que era evidente aún ante los no cristianos. El pueblo tenía favor para con ellos. Perseveraban en la palabra, en las obras de los apóstoles, en la confirmación que Dios hacía a través de ellos. Nosotros no tenemos apóstoles, tenemos algo mejor, toda su revelación ya completa en nuestras manos, todo lo que Dios ha dicho. Compartían todas las cosas entre ellos, comían juntos, es decir, tenían un interés personal por la necesidad del hermano. Amaban al prójimo, a su hermano, y se preocupaban por ellos. Andaban con sencillez de corazón, alabando y dando gracias a Dios por todo. Andad como hijos de luz. Pablo va a ofrecer ahora, de los versos 9 al 20, una serie de evidencias que nos ayudarán a conformarnos más en este mandato de andar como hijos de luz. Usted podrá resumir muchas más. Yo he hecho 7 grandes formas o 7 grupos en que podemos andar como hijos de luz. La primera de ellas es que un verdadero hijo de Dios, un hijo de Dios que anda en la luz, produce frutos dignos de arrepentimiento. Vemos en el verso 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y algo indiscutible es que todo creyente genuino, todo hijo de Dios produce frutos del Espíritu Santo, frutos que evidencian una vida de arrepentimiento, una obra de salvación. Y esto empieza con una vida de santidad.
una vida que procura la bondad, la justicia y la verdad. Lo segundo que observamos es que aquellos hijos de luz tienen un discernimiento claro de lo que es bueno ante Dios. Créame que a todo creyente no se le debería decir qué es y qué no es agradable, porque si él estudia su palabra, él sabe con certeza lo que Dios ha dicho. Él sabe con certeza que mentir es pecado, que robar es pecado, que cualquier práctica sexual fuera del matrimonio es pecado, que engañar es pecado, etcétera, etcétera. Pero notamos que Pablo utiliza esta palabra comprobando en el verso 10 lo que es agradable al Señor, y en el original esto transmite la idea de poner a prueba las cosas. Tener una mente crítica tal vez puede ser una ilustración de ejercitar el discernimiento cristiano en cuanto a las cosas que se nos presentan, de tal manera que después de haberlo comprobado con todo lo que Dios ha provisto para que podamos identificar qué es agradable ante Él, podamos elegir aquello que es agradable al Señor. Así que si hiciéramos todas las cosas con este propósito de agradar a Dios, nos libraríamos, mis hermanos, de muchos problemas, nos libraríamos de terribles pecados y de sus consecuencias, porque exactamente cuando pecamos, no estamos comprobando las cosas, estamos desechando la palabra de Dios y abrazando lo que nuestra carne desea. Así que un verdadero hijo de Dios comprueba lo que es agradable a su Señor. En el verso 11-14, evitamos involucrarnos en obras de la carne. Leemos ahí el verso 11 al 14. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que algo fundamental para nuestro progreso en la santidad es evitar a toda costa caer en conversaciones o actividades pecaminosas. Cualquier actividad pecaminosa representa un daño a nuestra pureza, a nuestra piedad personal, ofende al Espíritu Santo que se nos ha dado y sobre todo daña nuestro testimonio como cristianos y el testimonio de la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo primero que dicen las personas? No voy a la iglesia porque ahí ¿qué? Y nos dan la lista de por qué no van a la iglesia. O yo no voy a iglesia evangélica porque allí todos dicen que son hijos de Dios, pero viven así. Cuando pecamos, no solamente dañamos nuestro testimonio, manchamos el nombre de Cristo. Pablo dice, no participéis de ninguna de estas obras infructuosas. En el original me gusta más el sentido, de ninguna de estas obras estériles. No produce nada para tu santidad, no provee ningún beneficio para tu vida. No te involucres en eso, dice Pablo. Evita cada una de estas cosas. No hay nada productivo para nuestra santificación y piedad. Todo lo contrario, causarán pérdida y dolor en nuestras vidas. Así que desechemos esas cosas, porque como dice el apóstol, todo lo oculto saldrá a la luz, y eso debe darnos tanto, pero tanto temor. Usted puede esconderse, usted puede huir de la iglesia de Balboa y de los pastores de Balboa, por decir un ejemplo. Usted puede pecar a escondida de cada uno de sus hermanos aquí. Usted puede pecar en lo oculto de sus pensamientos, pero no podrá huir de Dios, nunca. Él está allí en sus más profundos pensamientos. Todo está desnudo ante Él. Todo lo oculto saldrá a la luz. ¿Y cuánto temor debería darnos esta clara advertencia?
Vemos del verso 15 al 16 que debemos hacer buen uso del tiempo, como hijos de luz, buen uso del tiempo. Comúnmente se ha dicho que el tiempo es oro. Mis hermanos, el tiempo no es oro. Le han mentido. El tiempo es vida. Es muy diferente. Tenemos un recurso que Dios nos ha dado, un tiempo definido en esta vida. ¿Cuánto es? No sabemos. Sabemos que lo tenemos. Sabemos que puede ser muchos años o pocos. ¿Cómo hacemos uso de este recurso que Dios nos ha dado? El verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Otras traducciones dicen, redimiendo el tiempo, liberándolo de aquellas cosas que no son provechosas, porque los días son malos, liberándolo de todo lo que el mundo pueda proveer para malgastar nuestro tiempo. Así que además se nos manda a andar con diligencia, haciendo un buen uso del tiempo. La pregunta es si somos buenos administradores del tiempo que hemos recibido. ¿Cuánto del tiempo que tenemos lo gastamos en nosotros mismos? ¿Cuánto del tiempo que hemos recibido como un recurso limitado de parte de Dios lo invertimos en su reino? Cada uno debe examinar a la luz de estas preguntas su propia vida. Lo cierto es que aún del uso de nuestro tiempo daremos cuenta ante Dios. Los hijos de luz aprovechan el tiempo, lo redimen y lo usan para la gloria de Dios. Además, verso 17, los hijos de luz procuran actuar bajo la voluntad de Dios. Por tanto, dice el verso 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que sabemos por este pasaje algunas cosas. Sabemos que es la voluntad del Señor que seamos imitadores de Él, en primer lugar, se nos ha dicho. Sabemos además que es la voluntad del Señor que andemos como hijos de luz y no como hijos de tinieblas. Además que seamos productivos con el tiempo que se nos ha dado, que evitemos toda clase de pecado, que no nos involucremos en inmoralidades y otras actividades que deshonran el nombre de Dios. Se nos ha dicho que la voluntad del Señor es que nos esforcemos en nuestra santificación personal, que cada uno cuide de su salvación. La salvación no se pierde porque es una obra de Dios y no de hombre, pero como salvos se nos manda a cuidar nuestra salvación en el sentido de que crecemos más a la imagen de Cristo. Es la voluntad del Señor que cada uno de ustedes trabaje en la edificación del cuerpo de Cristo, poniendo a disposición de su hermano los dones que Dios le ha dado para el engrandecimiento de su iglesia. Sabemos también por el contexto de Efesios, los capítulos anteriores, que la voluntad del Señor, ¿cuál es para la iglesia? Que cumpla su propósito de hacer conciertos y otras actividades. No, que seamos anunciadores de la multiforme sabiduría de Dios. Así que los hijos de luz procuran actuar bajo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no está escondida para el creyente, está disponible, y si no la conocemos es porque no nos molestamos en abrir su palabra. Sabemos que es su voluntad de que cada uno de nosotros como iglesia y como creyente estemos involucrados en la expansión de su reino, que criemos a nuestros hijos bajo su palabra. Además también los hijos de luz son controlados por el Espíritu Santo. Verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Así que como hijos de luz debemos actuar bajo el control del Espíritu Santo
Y debo decirle que este verso bíblico es tal vez está dentro del top 10 de los versos más mal interpretados tanto por conservadores como por liberales, si le podemos llamar cristianos. Por un lado están quienes ven aquí un llamado a la abstinencia total del consumo de cualquier bebida alcohólica. No os embriaguéis, no tomes alcohol. Por otro lado están quienes distorsionan esto de ser lleno del Espíritu Santo como un acto en el cual actuamos bajo la influencia del Espíritu, casi como borrachos espirituales, haciendo cualquier tipo de espectáculo en el nombre de la obra del Espíritu Santo. Debo decir, mis hermanos, que beber bebida alcohólica no es pecado. Comer no es pecado. Tener redes sociales no es pecado. Ir al cine tampoco es pecado. Ver televisión no lo es. Que las damas usen maquillaje no lo es, no es pecado. Que se corten el pelo corto tampoco es pecado. Pero si es pecado la borrachera, lo es. La glotonería, lo es. El vestirse sensualmente y provocativamente, lo es. El hacer mal uso de las redes sociales, lo es. El ser adicto a la televisión, lo es. ¿Entiende el punto? Toda aquella cosa que se convierte en tu ídolo es pecado. Exceso de trabajo es pecado. Olvídate del bono navideño. Agrada a Dios. Cualquier adicción que esté en lugar de Dios, el mundo de los deportes, a mí me han preguntado si el día de la Copa del Mundo va a haber culto. Sí lo va a haber. La Copa del Mundo puede irse a volar, por decir una expresión. Nuestro llamado es a reunirnos como iglesia. No está ningún deporte por encima del día del Señor. Pero el contexto aquí de este pasaje, para entenderlo, es que en la cultura colindante a Éfeso, en estas regiones, las religiones paganas tenían dentro de sus servicios a sus deidades este tipo de evento en el cual la embriaguez y el consumo de bebida alcohólica le llevaba a tener esta conexión con sus deidades, de tal manera que podían hacer contacto y recibir revelación. Eso es lo que colinda aquí. En contraste con esta práctica pagana, Pablo enfatiza que la comunión con Dios no es a través de ningún instrumento como el embriagarse o cualquier otra práctica pagana, sino que tenemos garantizada esta comunión por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ser lleno del Espíritu Santo significa ser hijos de Dios. Él nos capacita para estar en comunión constante con Dios. Así que toda cosa que tome control de nuestras vidas, que no sea estar bajo el control del Espíritu Santo, sea borrachera, glotonería, deporte, compras, redes sociales, trabajo o cualquier otra actividad, mis hermanos, se constituye un ídolo en nuestras vidas que interfiere en nuestra relación y comunión con Dios. Los hijos de luz están bajo el control del Espíritu Santo y no bajo otras influencias. Por último, los hijos de Dios tienen una vida que en sí misma, note usted eso, que su propia vida en sí es un acto de adoración a Dios. Esa es una realidad en su vida. Es su propia vida en sí, la forma en la que usted vive, un acto de adoración a Dios. En el verso 19 al 20, Pablo dice, ya finalizando a manera de conclusión, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor
en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente una vida llena del Espíritu Santo será una vida que en sí representa un acto genuino de adoración a Dios. De nada sirve que usted cante hoy, Noche de Paz, venid fieles todos, si está viviendo mundanamente. Eso no es adoración a Dios. Su vida tiene que ser un acto de adoración. Olvídese de lo que el mundo espera de usted y concéntrese en lo que Dios exige de sus hijos. Sean imitadores de Él. Anden como hijos de luz. Oremos. Padre, reconocemos nuestra incapacidad de cumplir con tus demandas y tus mandamientos. Por eso, Señor, nos acercamos ante ti en oración, pidiendo que tu Espíritu Santo, que tú has prometido a tus hijos y que le has dado como garantía de la salvación que tú le has otorgado, nos fortalezca en nuestro caminar diario. Que podamos, Señor, cumplir con este propósito de ser imitadores de ti. Que abandonemos cualquier pecado que existe en nuestras vidas. Que nos conformemos, Señor, a tus demandas para andar como hijos de luz. Señor, no queremos agradar a nadie en este mundo, sino queremos agradarte a ti. Queremos que nuestra vida como creyentes y también nuestra vida corporal como iglesia sea en sí misma un acto de adoración a tu nombre. Padre, ayúdanos a cumplir con esta meta que tú nos has dado. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.